Esta semana quedó plenamente expuesta una robusta alianza asiática. También vimos la estrategia más exitosa hasta ahora de los demócratas para frustrar al presidente Donald Trump. Y además, conocimos más de cerca los planes de paz del señor Trump para Gaza. De todo esto y más hablaremos hoy en Trumpet World. En 1934, en uno de los primeros números de su revista La Pura Verdad, Herbert Armstrong describió dos grandes potencias militares que surgirían en los últimos días. Una sería el renacimiento del Imperio Romano mediante una federación de 10 naciones en el territorio del antiguo imperio. La otra, dijo, sería Rusia con sus aliados, posiblemente China o Japón. Durante las décadas posteriores, esa predicción no parecía tener mucho respaldo. Después de la Segunda Guerra Mundial, China se volvió comunista, pero rápidamente surgió la ruptura entre las dos potencias comunistas. Sin embargo, el señor Armstrong se mantuvo firme en esa predicción. En 1959, cuando las tensiones entre Rusia y China eran elevadas, La Pura Verdad publicó lo siguiente: el programa de Rusia exige primero la toma de Asia. Añadía que China se sometería voluntariamente al liderazgo ruso en un bloque asiático como paso hacia el cumplimiento de sus objetivos a largo plazo. El sueño constante de China durante siglos ha sido la conquista mundial, afirmaba. Sin embargo, reconocía que en esta era altamente industrializada, China solo podría cumplir ese sueño como aliada de Rusia. Y concluía, China está ahora lista para comenzar a devorar el resto de Asia con el respaldo militar secreto de Rusia. Estas son solo algunas de las declaraciones en las que Herbert Armstrong y la revista que él dirigía pronosticaron, basados en la profecía bíblica, esta alianza entre Rusia y China e incluso una alianza asiática más amplia que incluiría a otras naciones importantes de la región. Y esta semana vimos esa alianza desplegada con toda claridad, como un cumplimiento profético en plena exhibición. Para hablarnos más sobre este tema, escucharemos a nuestro corresponsal de Asia, Jeremiah Jax. Así es, señor Palmer. Realmente fue una semana trascendental para observar cómo esta alianza asiática se está estrechando rápidamente y volviéndose mucho más sólida. Probablemente el aspecto más notable fue que China celebró el desfile militar más grande de su historia, exhibiendo un arsenal de armamento de categoría mundial sumamente amenazante. Y no estuvieron en absoluto solos en este desfile. Los chinos invitaron a los líderes de varias naciones con las que están asociados. Entre ellos se encontraban el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, además de más de una docena de otros dignatarios. Pero la presencia de estos dos hombres dio un tono particularmente sombrío a todo el evento. Podría llamarse a este trío el eje de la agitación. Y todos ellos observaron mientras se desplegaba esta impresionante gama de armamento. Fue realmente una exhibición extensa. China aprovechó la ocasión para mostrar su tríada nuclear completa, es decir, sistemas estratégicos terrestres, marítimos y aéreos capaces de lanzar armas nucleares. También vimos de cerca el misil nuclear Dongfeng 5C, un arma extremadamente poderosa con varias unidades exhibidas en el desfile. Además, se presentó el dron submarino AJX-002 y algunas armas láser nuevas. En conjunto, participaron cientos de unidades de equipo militar y aeronaves, y es cierto que gran parte de esta tecnología tuvo su origen en material robado a Estados Unidos. Durante décadas, China ha estado llevando a cabo una operación para robar tecnología militar estadounidense, luego realizar ingeniería inversa y producirla en masa. Pero eso no significa que estos arsenales no sean formidables. China ha avanzado enormemente en la última década en particular. La calidad de su armamento es mucho mayor y la letalidad de estos sistemas es extremadamente significativa. Por supuesto, también cuentan con la enorme cantidad de soldados para respaldarlos. En el desfile participaron unos 10.000 efectivos del ejército chino, que en total asciende a 2,2 millones. Creo que tan significativo como todo ese armamento y esos soldados fue el hecho de que Vladimir Putin estuvo allí, hombro a hombro con Xi Jinping, mientras supervisaban esta impresionante exhibición de armas en Pekín. Hace algunos años, estos dos líderes declararon que no existen límites en su asociación. Desde entonces lo han demostrado. Realmente se respaldan mutuamente en la guerra.
China ha sido una razón crucial de que Rusia aún disponga de armamento y de que todavía tenga dinero para pagar a sus tropas, incluso después de más de 3 años y medio de guerra en Ucrania. Estas dos naciones, con sus vastos recursos, están profundamente alineadas y lo están con un propósito: desmantelar el orden mundial liderado por Estados Unidos. Ese orden ha traído paz y oportunidades a miles de millones de personas durante las últimas décadas. Rusia y China están haciendo todo lo posible para destruirlo. Verlos, junto con más de una docena de otras naciones representadas, reunidos en Pekín en este desfile, mostrando al mundo que desafían el orden actual y que permanecen muy unidos, es algo verdaderamente impactante. Que Rusia y China se estén acercando cada vez más en lo militar es algo que en La Trompeta seguimos de cerca, porque la profecía bíblica ya lo anticipaba. Como usted dijo hace un momento, este artículo examina cuidadosamente pasajes de los libros bíblicos de Ezequiel, Daniel, Mateo y Apocalipsis, entre otros. En conjunto, muestran que Rusia y China pronto estarán completamente unidas junto con otras naciones asiáticas y que sumarán sus fuerzas para crear el ejército más grande que el mundo haya visto jamás, muy superior a cualquier otro que haya existido. Estos pasajes también muestran que esta alianza asiática desempeñará un papel central en la Tercera Guerra Mundial, y esto es algo sobre lo que el señor Herbert Armstrong advirtió durante años, desde la década de 1930, hace casi un siglo, y también en los 50 y 60, cuando Rusia y China estaban enfrentadas y en guerra en su frontera. Se odiaban y libraban combates serios entre sí. Incluso entonces, el señor Armstrong repetía: no se deje engañar por la tensión actual, ni cometa el error de pensar que estas tensiones van a durar. No durarán. Las escrituras muestran que pronto unirán sus fuerzas, y efectivamente, con el paso de los años, hicieron las paces, resolvieron sus diferencias y ahora los vemos increíblemente unidos. Esto demuestra que el señor Armstrong estaba en lo correcto. El artículo que mencioné repasa todos esos pasajes bíblicos junto con muchos de los escritos y advertencias del señor Armstrong a lo largo de los años, y se sostiene a la luz de los acontecimientos actuales, como este gran desfile militar o la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada esta misma semana. Por ello, considero que este artículo, en este momento, es una lectura sumamente poderosa a la luz de los acontecimientos actuales. Así pues, para cualquiera que desee comprender todos estos acontecimientos en su contexto profético, recomiendo leer este artículo titulado Rusia aliándose con China. Rusia y China son dos de los miembros más importantes de esta alianza profetizada, pero no son los únicos, y esta semana vimos otras noticias que apuntan a la incorporación de más miembros a esta alianza asiática. Usted mencionó a Kim Jong-un y a Corea del Norte como parte de este trío de dictadores. En muchos sentidos, el que ha quedado un tanto al margen de esta alianza o el que no ha estado del todo en sintonía, sobre todo con China, ha sido la India, y nuevamente ya hemos pronosticado su papel en esta alianza asiática. India y China, incluso hace poco, llegaron a enfrentarse directamente, y esta semana vimos que esa relación dio un gran paso adelante, ¿verdad? Así es, resulta sumamente notable ver a la India y a su líder reunirse esta semana dentro de China con Xi Jinping. El primer ministro indio, Narendra Modi, no asistió al gran desfile militar de China en Pekín, pero sí participó en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebró un poco antes en territorio chino. Así que sí, fue una semana llena de evidencias de cooperación asiática y de estos países acercándose entre sí. La visita del primer ministro Modi marcó la primera vez en 7 años que viajaba a China. Y como usted dijo, eso se debe a que había habido una tensión muy profunda entre China e India. Se trata de una disputa territorial que en 2020 se tornó sangrienta y dejó a ambos países en un estado de gran hostilidad. Durante varios años, sus vínculos diplomáticos prácticamente se disolvieron, algo que fue ventajoso para Estados Unidos. Después de todo, India es una democracia, la democracia más grande del mundo, y ha sido un socio valioso de Estados Unidos durante muchos años. Por eso era ventajoso para Washington que India se acercara a nosotros mientras se alejaba de China. Pero ahora todo está cambiando. En este momento son Estados Unidos e India los que tienen una relación profundamente deteriorada, en gran parte por el arancel del 50% que Estados Unidos impuso a los productos de la India, y ahora Modi está reparando relaciones con los chinos. De hecho, viajó a China para esta cumbre de la OCS y se reunió personalmente con Xi Jinping. Están reconciliándose con mucha rapidez.
Las imágenes de este encuentro son realmente notables. Xi Jinping y Narendra Modi aparecen echando la cabeza hacia atrás entre carcajadas, estrechándose las manos con gran calidez. Algo así habría sido impensable hace apenas unos meses. Demuestra lo rápido que están enterrando el hacha de guerra. En este momento, India también se está acercando mucho más a Rusia, especialmente debido a las tensas relaciones entre India y Estados Unidos. Y todo este alineamiento de India con China y Rusia es algo que la trompeta ha estado esperando, anticipándolo también con base en la profecía bíblica. Así que creo que es impactante ver que todo esto está ocurriendo ahora mismo. ¿Hay alguna otra noticia de Asia a la que merezca la pena prestar especial atención esta semana? Quisiera mencionar una última historia sobre las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Esos esfuerzos no están yendo nada bien a pesar de la gran cumbre en Alaska con el presidente Trump y el presidente Putin hace unas semanas. Parece que Putin lo tomó como una licencia para intensificar sus ataques contra Ucrania, en particular contra civiles que se encuentran a muchos kilómetros de las líneas del frente. Hemos visto casi a diario bombardeos aéreos de Rusia contra la infraestructura civil y las viviendas de Ucrania. Y Ucrania, a su vez, está atacando más instalaciones de refinamiento petrolero ruso, tratando de dañar el sustento de la economía rusa para que Rusia ya no pueda financiar la guerra. Y ayer, Vladimir Putin, después de haberse negado durante meses a reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo que Zelensky debería viajar a Moscú para reunirse con él y hablar sobre opciones de alto el fuego. Ahora bien, esta es una oferta ridícula. Está bien documentado que Putin intentó asesinar a Zelensky en varias ocasiones, sobre todo al inicio de la guerra, en un esfuerzo por decapitar al liderazgo ucraniano e instalar un gobierno títere leal a Rusia. Así que creo que para Zelensky sería suicida viajar ahora a Moscú para reunirse con Putin. Sin embargo, este movimiento le permite a Putin decirle al presidente Trump y a otros: estoy intentando reunirme, estoy intentando hacer la paz, hice una oferta, el otro es el que no accede. Así que, en realidad, esto es más evidencia de lo distante que todavía parece estar la posibilidad de alcanzar la paz en esta guerra terrible. Muchas gracias por eso, Jeremiah. La guerra legal es un tema central en las noticias de Estados Unidos esta semana. La revista The Atlantic celebró demandas y más demandas como la estrategia anti-Trump que realmente está funcionando. El presidente Trump tuvo varios casos judiciales que se resolvieron en su contra. Para hablar de eso y de esta estrategia, vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Andrew Miller. Sí, el nivel de guerra legal que se está librando contra el presidente Donald Trump es realmente sin precedentes. De hecho, escribimos sobre esto a principios de año. El número de acciones legales contra medidas del gobierno de Trump ha superado al número de acciones legales contra todos los demás presidentes desde Reagan. Incluso la Corte Suprema intervino y dictaminó que los tribunales de distrito no pueden, o al menos no deberían, emitir acciones legales de alcance nacional, porque su jurisdicción está restringida a su distrito y no es un asunto nacional. Pero ese fallo de la Corte Suprema definitivamente no ha detenido la guerra legal. Existen muchísimas otras herramientas que los tribunales pueden usar para tratar de socavar a la administración Trump. Creo que uno de los casos más impactantes que destacamos esta semana en la trompeta fue la de los tribunales liliputienses contra Trump, en relación con el enfrentamiento de la administración Trump contra la Universidad de Harvard, desde los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre, e incluso antes. Harvard se ha convertido en un foco de actividad antisemita, con personas pidiendo la muerte de los judíos y protestando contra Israel. Ante esto, la administración Trump amenazó con cortar el financiamiento de la universidad, alrededor de $2.000 millones al año. Pero los tribunales dictaminaron que, debido a preocupaciones sobre la libertad de expresión, no podía hacerlo. Es cierto que las cuestiones legales sobre qué constituye o no libertad de expresión son complicadas, pero este caso es muy claro. Incluso si Harvard tiene derecho a expresar esas cosas horribles, no tiene derecho a recibir dinero por ello. El gobierno federal de Estados Unidos no está obligado a darle dinero a Harvard. Si la administración Trump decide, ustedes están haciendo comentarios antisemitas y el gobierno federal no quiere enviar dólares de los contribuyentes para apoyarlos, eso no significa que pueda prohibirles hablar, pero sí significa que está en todo su derecho de decir, no les enviaré más dinero. Este fallo fue, por lo tanto, una grave injusticia. Y no es el único. Destacamos varios más en varios artículos de la trompeta. Uno de ellos, en el que tengo algo más de simpatía por el fallo,
Fue la orden judicial temporal que impidió al presidente Trump destituir a la presidenta de la Junta de la Reserva Federal, la gobernadora Lisa Cook. Trump invocó una ley diciendo que, como ella había cometido fraude hipotecario, tenía derecho a destituirla. No obstante, ella no ha sido condenada por fraude hipotecario, así que en ese caso, el tribunal podría tener razón. Es otro ejemplo de los tribunales socavando a la administración Trump, pero no al nivel de injusticia que vimos en el caso de Harvard. Otro caso se relaciona con refugiados venezolanos. La administración Biden les había otorgado asilo temporal, y luego Trump revocó esa medida. Los tribunales dictaminaron que no podía hacerlo. Pero nuevamente, el asilo original se había otorgado mediante decreto presidencial, y cualquier cosa hecha por decreto presidencial puede ser anulada por otro decreto presidencial. No se trata de revocar un acto del Congreso ni de violar la separación de poderes. El presidente anterior había dicho, no deporten a esas personas. Y el nuevo presidente dijo, sí, deporten a esas personas. Si el decreto del nuevo presidente es inconstitucional, entonces también lo era el del presidente anterior. Exacto. Si uno lo mira en el panorama general, algunos de los casos más pequeños, sí, quizá haya situaciones en las que el presidente Trump esté equivocado, y quizá parte de todo esto se deba a que el presidente Trump está empujando los límites de lo que un presidente puede lograr. Está tratando de hacer mucho. De hecho, estoy trabajando en un artículo en este momento que trata sobre la manera en que el presidente Trump está consiguiendo resultados, mientras que Europa, con todos sus líderes en constante disputa, no está logrando gran cosa en este momento, y están teniendo un vívido ejemplo de lo que un hombre fuerte puede hacer. Claro, al hacer mucho, también va a generar más demandas judiciales. Pero si uno se detiene y observa el cuadro más amplio, lo que se ve es un esfuerzo generalizado por derribar al presidente Trump o impedirle lograr algo mediante demandas, muchas de ellas presentadas de mala fe. El artículo de The Atlantic que mencioné destacó 384 casos judiciales presentados desde comienzos del año hasta el 28 de agosto. 130 de ellos bloquearon al menos parte de sus esfuerzos, y 148 están aún a la espera de un fallo. Ese panorama general, más allá de discutir uno o dos casos concretos, muestra que el Poder Judicial se ha salido de control en muchos sentidos, y esta semana Amy Coney Barrett escribió un artículo en la Prensa Libre en el que planteó un punto muy importante. Los jueces no impartimos justicia únicamente según lo que nos parece. Estamos constreñidos por leyes adoptadas a través del proceso democrático. Ella dijo, los jueces son árbitros, no reyes, porque deciden si la gente ha cumplido las reglas, no cuáles deberían ser esas reglas. Que los jueces salgan de ese rol es algo sobre lo cual el señor Gerald Flurry, redactor en jefe de La Trompeta, ha advertido durante años. Esto puede verse en un episodio de La llave de David que él presentó, o mejor dicho, en varios extractos que reunimos, sobre el Estado de Derecho y la amenaza que estos jueces representan para ese principio ya desde el año 2009. Y en el versículo 11 dice, sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Eterno, diciendo, ¿no está el Eterno entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miqueas 3:11. Dios dice, más les vale reconsiderar eso. Deben repensarlo. No están viviendo como deberían. Piénselo bien, y cuando usted se da cuenta de que, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema son nombrados de por vida, y que la única norma que tienen es la Constitución, si no creen en la Constitución, entonces realmente no tienen norma alguna, y aún así poseen mucho poder, y pueden convertirse en una especie de tiranos. Así de serio es esto. Lo mismo sucede con otros jueces. Ellos juzgan por recompensa. Vea Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Pero el primer principio allí es hacer justicia. Esa es la prioridad clave aquí. ¿Hace usted justicia? ¿Juzga a su propia familia? ¿Juzga en su trabajo de la manera en que Dios juzga? ¿Con su amor, su misericordia, su humildad? Nuestra Constitución no puede funcionar sin esa comprensión y sin ese carácter. Y cuando perdemos la Constitución y perdemos la ley de Dios, lo perdemos todo. Eso es algo en lo que cada uno de nosotros debe reflexionar muy, muy cuidadosamente. Así que él concluyó esa llave de David diciendo, bueno, corremos el riesgo de perderlo todo porque los jueces no están gobernados por la ley.
Juzgan conforme a sus opiniones personales, según lo que creen que debería ocurrir en este caso o en aquel, y con frecuencia inventan la ley para ajustarla a su decisión. Si hacemos una pausa y lo observamos en perspectiva, y hablamos a menudo del presidente Trump, y reconocemos que Dios tuvo un papel en llevar al presidente Trump al cargo y en preservarle la vida, recordamos vívidamente el momento en que estuvo a centímetros de la muerte. Una de las razones por las que Dios hizo eso fue para salvar a Israel de una amarga aflicción y para salvar a Estados Unidos de una amarga aflicción. Eso es algo que el señor Flurry trata en Estados Unidos bajo ataque, y esa aflicción amarga proviene, en gran medida, de un solo hombre, Barack Obama. Debe entenderse que hay una guerra espiritual detrás de la política estadounidense. Hay una dimensión espiritual en juego y Satanás, el diablo, estaba manipulando a ese hombre en particular. Así, el presidente Trump estaba en cierta medida salvando a Estados Unidos de esa amarga aflicción. Pero parte de esa aflicción incluye casi una tiranía judicial que la administración de Barack Obama ayudó a instaurar. Y vemos que esa lucha continúa hasta cierto punto en la actualidad. Sí, y este es un problema que se ha estado gestando por años. Es mucho más prevalente entre los demócratas, quienes siguen la teoría que llaman la Constitución viva, según la cual la Constitución es algo que evoluciona y cambia. Así que lo que vemos aquí es un espíritu de jueces que llegan con la idea de voy a defender a mi partido político cueste lo que cueste. Tenemos un artículo que podemos colocar en las notas del programa titulado El juicio quebrantado de Estados Unidos, que analiza Miqueas 3, donde dice: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Y luego el resto del capítulo describe a estos jueces corruptos. Es quizá uno de los pasajes más gráficos de la Biblia, comparándolos con caníbales que matan, arrancan la carne de los huesos y se la comen. Todo es una alegoría que muestra cuán corruptos, egoístas y sanguinarios son estos tribunales en el tiempo del fin en Estados Unidos. También tenemos otra referencia en Amós 7 sobre la corte del reino, a la cual nuestro editor en jefe llamó la atención en su artículo ¿Está la Corte Suprema de Estados Unidos en la profecía bíblica? Y se trata sobre un líder del tiempo del fin en Israel, un antitipo de Jeroboam II, y el artículo explica que se trata de Donald Trump, quien cuenta con el apoyo de la Corte de un reino. No sería una corte de distrito, sino una corte para toda la nación, la Corte Suprema, que en efecto está favoreciendo a la administración de Jeroboam, o ayudándole a aplicar la ley. Y lo hemos visto una y otra vez. Es la Corte Suprema la que intenta frenar a los tribunales inferiores y permitir que Donald Trump logre, al menos en parte, cumplir con sus objetivos. Siento que, de no ser por la Corte Suprema, esos tribunales menores habrían paralizado por completo a la administración Trump, convirtiéndola en un pato cojo incapaz de lograr nada. Pero gracias a la Corte Suprema, él ha podido usar su poder ejecutivo para avanzar en algunos asuntos, tal como lo anticipa esa profecía en Amós. Ahora bien, la profecía de Miqueas sigue allí, y ciertamente la administración Trump ha sido mucho menos efectiva de lo que podría haber sido, porque cada vez que intenta revocar, por ejemplo, una orden ejecutiva de Joe Biden que permitía a inmigrantes venezolanos permanecer en el país, y entonces los tribunales vuelven y dicen, no. Esa orden ejecutiva que firmó Joe Biden es ahora básicamente una enmienda constitucional y no se puede revocar. Se trata de una profecía significativa que estamos viendo cumplirse en este mismo momento y una advertencia importante. Observe cómo la Corte Suprema se involucra en todo esto y cómo el presidente Trump logra ejercer control sobre el gobierno. ¿Qué otras noticias tiene para nosotros esta semana del mundo de habla inglesa? Sí. Un par de historias más del mundo angloparlante. Una de ellas es más una tendencia social, el avance alarmante del suicidio asistido en Canadá. Esto comenzó en 2016, hace unos 9 años, cuando Canadá determinó que las personas que querían suicidarse podían, en lugar de hacerlo por sí mismas, contar con la ayuda de un médico. Desde entonces, esta práctica ha crecido enormemente. En esos 9 años, se calcula que unas 60,000 personas han muerto de esa forma. Un nuevo informe indica que en 2023, el año más reciente con estadísticas disponibles, 15,543 personas murieron por suicidio asistido. Eso significa que aproximadamente 1 de cada 20 muertes en Canadá es por esta causa, un récord histórico. Y eso coloca al suicidio asistido prácticamente como la principal causa de muerte en Canadá. Es una noticia realmente espantosa. La forma más común de morir en Canadá hoy es mediante suicidio asistido. En Estados Unidos tenemos otras novedades.
Hemos hablado sobre los tribunales que intentan socavar los aranceles, pero no logran detenerlos por completo. En agosto, la recaudación por aranceles superó los 31.000 millones de dólares, un nuevo récord histórico para el país. Y, si los tribunales no interfieren demasiado, se proyecta que este año se generen 500.000 millones de dólares en ingresos por aranceles. Esto, sin duda, está reduciendo el comercio de Estados Unidos con el resto del mundo y está llevando a otras naciones a formar bloques comerciales alternativos, cumpliendo la profecía de Isaías 23 sobre un emporio de las naciones que se forma en contra de Estados Unidos y que comercia entre sí, pero no con Estados Unidos. Pero de nuevo, en el lado positivo, también he criticado anteriormente a la administración Trump por realizar recortes muy drásticos en los impuestos sobre los ingresos. Eso realmente está empeorando mucho el problema de la deuda nacional de Estados Unidos. Así que ahora que se dispone de potencialmente 500.000 millones en ingresos por aranceles, esos ingresos por aranceles van a compensar al menos en cierta medida las reducciones de los impuestos sobre los ingresos. Gracias por eso, Andrew. Ahora bien, las noticias de esta semana en Oriente Medio han estado marcadas por distintas posturas sobre cómo debería ser la Tierra Santa una vez finalizada la guerra en Gaza. El presidente Trump parece tomarse muy en serio su plan para Gaza. Las naciones europeas, además del Reino Unido, Canadá y Australia, quieren un Estado palestino independiente. E Israel está tomando medidas para asegurarse de que eso no suceda. Para informarnos más sobre esto, iremos con nuestro corresponsal de Oriente Medio, Mijailo Sekic. El Washington Post filtró un informe el 30 de agosto sobre el plan del presidente Trump para Gaza que ha estado circulando a través de múltiples departamentos y aparentemente durante algún tiempo que sugiere que el comunicado que hizo en febrero de que Estados Unidos se hará cargo de Gaza, vamos a poseerla entre comillas, no era solo una fanfarronada habitual y un anzuelo para sus críticos, sino una política gubernamental real. Según decía, Estados Unidos gobernaría Gaza durante al menos 10 años a través del programa de reconstrucción, aceleración económica y transformación de Gaza. Se trataría de una ampliación del trabajo que actualmente realiza la Fundación Humanitaria de Gaza. Técnicamente, la Fundación Humanitaria de Gaza no tiene un papel que desempeñar, pero según el informe, se disolverá voluntariamente una vez que se ponga en marcha el Gran Fondo. Así que lo que sea que esté pasando allí, de lo que hemos hablado anteriormente, parece que es un precursor de esto. Los habitantes de Gaza que se van, hemos hablado de la reubicación de personas de Gaza que se van voluntariamente a otros países antes de recibir $5.000, 4 años de alquiler y 1 año de alimentos. Hay unos ingresos estimados en miles de millones, tanto en financiación pública como en inversión privada para poner esto en marcha. No especificaron exactamente cuáles son estas redes, pero parece que ya tienen algunas cosas al menos preparadas. Este plan para implementar Gaza en una nueva zona económica que tendrá libre comercio tanto con Europa como con los estados árabes del Golfo. Y ya hay algunos megaproyectos planeados para el aspecto de esta nueva Gaza, incluyendo, y cito, la Riviera Trump de Gaza, una especie de complejo turístico al estilo de Dubái en el mar Mediterráneo, así como la zona de fabricación inteligente de Elon Musk, el anillo MBS, que son las siglas del líder de Arabia Saudí, y la autopista central MBZ, que son las siglas de los líderes de los Emiratos Árabes Unidos. Si estos dos líderes están realmente involucrados en estos planes y han dado su opinión, no lo van a decir, pero de cualquier manera, el gobierno de Estados Unidos planea involucrarlos de alguna manera. Sí, creo que esto muestra que, por lo menos, son sus ambiciones, y quizás sean proyectos que les gustaría que distintas personalidades, desde Elon Musk hasta MBS, financien. O sea, esperan lograr que estas figuras se involucren, al menos si es que aún no han aceptado hacerlo. Bueno, incluso si vemos el informe que hizo el Washington Post, vemos incluso logotipos de empresas como IKEA en la lista de quienes van a ayudar a construir las cosas. No sé si eso se hizo con su conocimiento. Y para aclarar, ¿están diciendo que traerían los edificios de IKEA o que IKEA llevaría empleos a la zona? Es un poco ambiguo, pero creo que es más bien un poco de ambas cosas. Y según los cálculos de quien elaboró el informe, para el 10º año se espera que esta nueva Gaza, controlada por Estados Unidos, tenga unos ingresos anuales de más de 4.500 millones de dólares. Y hay un gran número de estadísticas diferentes que arrojan sobre cómo va a ser la inversión privada, que en cualquier caso demuestra que Estados Unidos ha pensado muy seriamente en los detalles y en todos los diferentes mecanismos que van a entrar en juego.
Entonces, ¿cómo interpreta usted todo esto a la luz de la profecía bíblica? Cuando se anunció por primera vez, salió junto con el video de inteligencia artificial y no lo tomamos tan en serio. Parecía que ni siquiera estábamos seguros de que Donald Trump lo estuviera tomando en serio. Ahora tal vez sí lo está. ¿Hacia dónde cree usted que se encamina esto? Esto se relaciona con mi segunda noticia. El 31 de agosto, Axios informó que Israel está considerando seriamente anexar el área C de Cisjordania, que según los acuerdos de Oslo es la zona donde Israel tiene permitido construir asentamientos. Allí, Israel ejerce tanto control militar como civil y abarca más de la mitad de Cisjordania. Casi al mismo tiempo, Reuters publicó otra nota, también citando, al igual que Axios, a fuentes anónimas de seguridad israelíes. Tomadas en conjunto, estas filtraciones parecen indicar que el gobierno israelí las está difundiendo deliberadamente como una manera de enviar un mensaje a estos países y a la opinión pública sin convertirlo aún en política oficial, y conservando así la negación plausible en caso de que las cosas no salgan bien. Lo interesante de todo esto es que desde los ataques del 7 de octubre, Gaza se convirtió en el epicentro del conflicto. Hemos visto la guerra extenderse al norte con Hezbollah, los hutíes siguen causando problemas e incluso milicias en Irak han estado involucradas. Por supuesto, también está el enfrentamiento directo con Irán, con misiles volando en ambas direcciones sobre el Medio Oriente. Sin embargo, la Cisjordania se ha mantenido extrañamente tranquila. Sí ha habido incidentes, incluyendo ataques contra Israel, contra la autoridad palestina y asedios a comunas anárquicas de carácter terrorista en la zona. Pero no hemos visto una guerra generalizada como en Gaza u otros lugares, y Hamás todavía tiene presencia en Cisjordania. Definitivamente tiene la capacidad de dañar a Israel, pero al menos no ha activado todos los recursos de los que dispone. Tan pronto como Francia hizo aquel anuncio en julio y los demás países se sumaron, la Cisjordania se convirtió en el gran foco de atención internacional y también en el foco de Israel. El primer ministro Netanyahu probablemente ha deseado algo como la anexión desde hace tiempo, pero ahora todos estos anuncios están forzando su mano. Me pregunto si Israel no se está moviendo más rápido de lo que en realidad quisiera. Recordemos que hay numerosos grupos terroristas en Cisjordania. Si las cosas avanzan, no estarán conformes con lo que suceda. La autoridad palestina mantiene una fachada muy moderada, pero sigue contando con armas y con conexiones a diversos grupos. Ellos tampoco estarán conformes. Esto podría exacerbar las tensiones de una manera que Israel ni siquiera pretendía. La razón por la que seguimos de cerca este asunto es por una profecía en Zacarías 14:1-2, que dice: He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ahora bien, uno puede mirar pasajes como los del libro de Apocalipsis, que muestran cómo todas las naciones pelearán contra Cristo en Jerusalén en su segunda venida. Eso ocurre al final de los eventos del Día del Señor, pero aquí, en este orden, lo que se menciona primero es que la mitad de la ciudad irá en cautiverio. ¿Qué significa todo esto? El señor Flurry lo explica en su folleto Jerusalén en profecía. La mitad de Jerusalén será tomada cautiva. Noten qué específica es esta profecía. Jerusalén Oriental, la mitad de la ciudad, será conquistada por los palestinos. Vea la continua violencia en Jerusalén el día de hoy y la incapacidad absoluta de ambas partes implicadas para resolver las cosas a través de medios pacíficos. Fácilmente podemos ver cómo la mitad de Jerusalén será tomada cautiva en un futuro muy cercano. La violencia presente es un embrión que está a punto de crecer y convertirse en una violencia mucho mayor. Estas tensiones van a crecer hasta convertirse en lo que esencialmente será el primer dominó en caer de toda una cadena de reacciones, de todos estos acontecimientos terribles y caóticos que observamos en el mundo. Hasta ahora casi nadie se preocupaba por Cisjordania, ni mucho menos por la zona limítrofe con Jerusalén. Ahora eso está cambiando. Y es importante vigilar de cerca este aumento de tensiones, aunque no aparezca en las portadas de los periódicos ni sea lo que concentre la atención de todos los demás. Esa perspectiva profética es la razón por la que debemos mantener nuestros ojos en este lugar.
Gracias por eso, Mijailo. Bien, nuestros otros panelistas no me han dejado mucho tiempo para hablar de las noticias de Europa esta semana, pero haré un repaso rápido de lo más destacado. El acuerdo comercial de la Unión Europea con Mercosur, el bloque latinoamericano, dio un gran paso adelante esta semana. Quizá recuerde que este acuerdo se firmó el año pasado tras décadas de negociaciones. Se convertiría en el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, pero la Unión Europea aún debe ratificarlo. Y esta semana avanzó notablemente en esa dirección. Un gran obstáculo es que Francia se opone rotundamente. Para Francia, una de las razones principales de pertenecer a la UE es proteger a sus agricultores. Puede que busquen concesiones, pero desean cuidar de ellos. Admito que antes solía burlarme un poco de esa postura francesa, pero cuando uno observa cómo en gran parte del mundo hoy no cuidamos a nuestros agricultores, pese a que dependemos de ellos para vivir, y los tratamos con bastante desdén, tal vez Francia sí tenga un punto válido. Ellos no quieren que sus agricultores queden arruinados con productos baratos provenientes de América Latina, y ya se anuncian potenciales protestas en Francia por este motivo. Ahora, la Unión Europea está tratando de esquivar el bloqueo francés. Lo que ha hecho es dividir el acuerdo con Mercosur en dos pilares. Hay un pilar puramente comercial que solo requiere mayoría calificada de países de la Unión Europea. Ese ya cuenta con la mayoría, aproximadamente 2/3 de las naciones, o la mayoría de los países que representan 2/3 de la población de Europa. Así que esa parte superó un hito importante esta semana y debe ser aprobada por el Parlamento Europeo. Básicamente, todo parece encaminado para que avance. En cambio, el pilar político y de cooperación necesita el consentimiento unánime de todos los países de la UE. Allí Francia puede bloquear y ese no avanza tan rápido. Herbert Armstrong habló mucho acerca de la cooperación entre Europa y América Latina como parte importante del resurgimiento del Imperio Romano y de la influencia de Europa en el mundo. La proyección de poder hacia América Latina sería una pieza fundamental para contrarrestar a Estados Unidos. Por eso esperamos que este acuerdo siga avanzando, pero al mismo tiempo, el señor Fleury señaló que, para concretar un acuerdo tan controvertido, la UE probablemente tendrá que transformarse en el Estado autocrático de 10 naciones. Liderado por un hombre fuerte descrito en la profecía bíblica y sobre el cual hablamos con frecuencia aquí. Así que para consumar el acuerdo, seguramente habrá que introducir muchos cambios. Puede leer más en nuestro artículo ¿Por qué el acuerdo comercial más grande del mundo sacudirá al planeta? Además, debo actualizarle con lo último sobre el renacimiento militar de Europa. Estadísticas publicadas por la UE muestran que el gasto militar alcanzó un nuevo récord el año pasado. Subió un 19% hasta 343.000 millones de euros, aproximadamente 400.000 millones de dólares estadounidenses. Eso representa el 1,9% del PIB del bloque, un aumento enorme comparado con hace 10 años. El jefe de la Agencia de Defensa Europea dijo que es alentador ver a los Estados miembros llevar su gasto en defensa a niveles récord. Alcanzar el nuevo objetivo de la OTAN, 3,5% del PIB, requerirá aún más esfuerzo, con un gasto superior a 630.000 millones de euros anuales, y según lo que ya se ha anunciado, todo indica que seguirá creciendo este año. Relacionado con esto, la Armada alemana está reforzando su presencia en el Mar Báltico. Alemania tiene su primera base militar en el extranjero en Lituania y ahora está demostrando su capacidad de mantener presencia sostenida allí y en toda la región. Está organizando los ejercicios militares Quadriga 2025, con 8.000 soldados, 40 barcos, 30 aviones y 1.800 vehículos de 14 países participantes. El jefe de defensa alemán dijo, hoy estamos viendo de cerca lo que significa en términos concretos que Alemania asuma una responsabilidad internacional y actúe como un centro de abastecimiento fiable para la organización del Tratado del Atlántico Norte. Los ejercicios demuestran que Alemania puede proteger la logística, los suministros de alimentos y combustible y la infraestructura crítica de Lituania. Una vez más, este ascenso militar de Europa es una tendencia fundamental que debemos observar. Y si quieres saber más sobre Alemania armándose para la Tercera Guerra Mundial, por favor visite latrompeta.es. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a todos nuestros panelistas, George Haddad, Matthew Friesen y Víctor Granados por la ingeniería y producción. Hasta entonces, continúe observando su mundo.